Vamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 60 en el día de hoy. Números 21 a partir del verso 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en el asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. En pocas palabras, esta persona, si era mordida por la serpiente, pero luego miraba a esta serpiente que había sido levantada, entonces vivía. Y yo quiero irme a un pasaje en Juan, capítulo 3, que habla de esto también. Dice Jesús: tú eres un respetado maestro judío. Juan 3, verso 10. Tú eres un respetado maestro judío y no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me crees cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, que bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, en él tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea, en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén. Miren, en el año 1946 se estrenó una película que se ha convertido en un clásico, por lo menos en la cultura norteamericana. La película se llama en inglés It's a Wonderful Life, que traducido es una vida maravillosa. En la película, un personaje llamado George Bailey llega un momento de gran desesperación y ora, y su oración es decir: yo deseo no haber existido jamás. Y era que George tenía muchos problemas económicos, tenía muchos problemas de ataques en la época donde se desarrollaba la película. La cinta muestra que esa oración llegó al cielo y muestra una conversación en el cielo de dos ángeles, un ángel superior y un ángel inferior. Y el ángel superior llama al ángel inferior y le dice: tú tienes más de 200 años aquí, ya es tiempo de que te ganes tus alas. Te vamos a mandar a la tierra para que tú ayudes a este hombre llamado George Bailey. Su esposa está orando por él, su hija ora por él, su mamá ora por él y él necesita ayuda. Dice la película que al ángel que se le asignó la labor preguntó
al supervisor de los ángeles: ¿y cuál es el problema que tiene George Bailey? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está él enfermo? ¿Tiene problemas financieros? ¿Alguien lo está persiguiendo? Y el ángel superior le dijo: no se trata de nada de eso, sino de algo mucho peor. Él está desanimado. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema: el peligro del desánimo. En el verso que acabamos de leer, de Números 21, dice en el verso 4: y emprendieron la marcha desde el monte Hor con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo estaba desanimado. Dice ese verso, el pueblo estaba desanimado. El enemigo, Satanás, sabe que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, a un creyente, es que esté desanimado. Satanás sabe que no, los problemas financieros, los problemas de las relaciones, los problemas de cualquier índole en el trabajo o en los negocios no son tan graves como el que una persona esté desanimado. Por eso él trabaja en que todo el mundo, incluyéndote a ti, tú estés desanimado. ¿Y cómo él lo hace? Lo hace bombardeando tu mente con pensamientos, con falsas creencias, que cuando tú las aceptas, estas creencias, y las repite y vives en base a ellas, con el tiempo se van convirtiendo en lo que la Biblia llama una fortaleza. Es por eso que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 en adelante, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Y ahí mismo la Biblia explica que es para derribar toda fortaleza, o sea, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú nunca vas a estar derrotado o derrotada porque intentes hacer algo y fracases. Nunca. De hecho, la historia cuenta que un hombre llamado Thomas Edison, que él fue el inventor de la bombilla incandescente, él intentó con más de 1000 materiales para ver cuál de ellos, cuando era atravesado por un flujo de electrones, o sea, de corriente eléctrica, iluminaba y creaba luz. Él intentó 1000 materiales y ninguno funcionaron. Y cuando iba por el número 1000, la gente le decía: tú has perdido tu tiempo, tú has sido derrotado. Y él le decía: no, yo no he sido derrotado, todo lo contrario. Yo he aprendido que hay 1000 materiales que no funcionan. Y tiempo después, él encontró el material que luego fue usado hasta la fecha para crear y fabricar las bombillas incandescentes. El fracaso no tiene nada que ver con tú intentar algo y fracasar. ¿Tú sabes con qué tiene que ver el fracaso? Con nunca intentarlo. Ahí está el fracaso. Y tristemente, muchos de los hijos e hijas de Dios dentro de la iglesia alrededor del mundo están siendo atacados en su mente con pensamientos que los llevan a tristeza. Una tristeza que cuando no se sale de ella, luego se convierte fácilmente en depresión. Y la depresión trae un desánimo. Y el desánimo trae muchas malas consecuencias. Dice la palabra en el verso 24 que el pueblo de Dios que había salido de Egipto, Dios lo había sacado con mano poderosa de una gran esclavitud. Imagínate que Dios te haya sacado a ti de un gran problema, pero no cualquier problema. El problema con la gente de Israel en esa época era que habían estado esclavos por 400 años y clamaban a Dios. Más de 40 generaciones clamando a Dios, hasta que finalmente Dios mandó a un hombre llamado Moisés que intercediera para que los ayudara a salir de Egipto. Y cuando salieron, Dios primero dijo que los iba a llevar al desierto para que lo adoraran. Mira qué interesante. Cuando Dios te saca de un lugar, lo primero que a nosotros nos conviene hacer, no a Dios sino a nosotros, es saliendo de la situación, ir a un lugar para darle gracias por lo que Él ha hecho, alabar y adorar su nombre.
Y luego de ahí, el propósito de sacarlo de Egipto era para llevarlo de regreso a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Toda la historia del pueblo de Israel, este drama, es una sombra de lo que había y de lo que ha de venir. La tierra prometida para nosotros es el reino eterno que nosotros vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Pero aún aquí en la tierra, este drama que pasó con Israel se sigue repitiendo en nuestras vidas. El pueblo había salido y una de las cosas que dice aquí fue que comenzaron a cuestionar a Dios. Comenzaron a decir, ¿por qué Él nos sacó? ¿Por qué me sacó de lo que yo estaba? ¿Por qué Dios hizo eso? Muchas veces ocurre que Dios nos lleva por un camino. Nosotros no entendemos por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando ahora. No lo entendemos y comenzamos a cuestionar a Dios. También dice la palabra, salimos de Egipto, no hay pan, no hay agua, y nada de eso era cierto. Porque Dios le había dado el maná. Dios no le dio una pizza como la que me pidió mi hijo Ernie esta mañana. No les dio una hamburguesa, no le dio un filete con ensalada o una pasta hecha a 3 quesos. Él no le dio eso. Dios le dio maná. Dios le dio un alimento suficiente para sostenerlos a ellos en el desierto. ¿Y por qué Dios habrá hecho eso? Bueno, eso lo sabe Dios. Pero lo que pasa aquí es que muchas veces nosotros pedimos algo a Dios que queremos y Dios responde con otras cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está claro de que no tiene que darnos a nosotros necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dios no te va a dar a ti lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y qué bueno que es así. De la misma manera que Yoseila, que Yoelisa, que mi hija Wandy, que todo el que tiene hijos hoy en día, cuando uno de sus hijos le pide que lo deje entrar en los gabinetes para coger una olla o coger un cuchillo o llevarse a la boca algo que recogieron del piso, que es lo que ellos quieren, de la misma manera que sus padres intervienen para que ellos no lo hagan, sino que hagan lo que a ellos les conviene, de esa misma forma Dios interviene en tu vida para darte lo que tú necesitas. Y el pueblo se estaba quejando porque no tenía lo que quería. Pues déjame decirte algo. Tú tienes que orar para que Dios te dé lo que tú necesitas. También tienes que orar para que Dios te ayude a alinear tu corazón con lo que a ti te conviene. De manera que tú pidas no lo que tú quieres, sino lo que te conviene. Porque Él dice en su palabra que cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, cuando tú oras, es lo que dice, cuando tú oras alineado a lo que Dios quiere, todo lo que tú pidas será hecho. ¿Y cómo yo me alineo a eso? El Salmo 37 dice, deleítate en el Señor. Pon en sus manos todo lo que tú haces y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo que está diciendo el Salmo es que cuando tú te deleitas en el Señor, el deleitarse, imagínate tú comiendo, excúsenme por la gente que estamos haciendo el ayuno, un buen postre, un 4 leches, como le gusta a mi hijo Eric, por ejemplo, un 4 leches o una buena hamburguesa, después que tú has pasado tanta hambre. Nunca te ha pasado que tú tienes hambre, llegas a tu casa y tú sueñas con comerte algo, pero sabes que va a venir otra cosa y te sorprenden y te dan lo que tú quieres comer. Eso es deleitarse. Y cuando tú te lo estás poniendo en la boca, los masticas y comienzas a deleitarte, primero comienzas a mirarlo, el mero hecho de olerlo hace que tu boca se llene de saliva. Eso es deleitarse. Cuando la palabra habla de que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor, eso solamente se logra buscándolo en intimidad. Y déjame decirte algo. Cuando yo comencé a buscar al Señor en intimidad, yo no siempre quería estar ahí. De hecho, hay días en que yo no siento ni quiero orar. Pero yo lo hago. ¿Sabes por qué? Porque es a mí a quien conviene yo entrar en intimidad y en contacto con el Señor. Porque aunque yo no lo sienta, Dios es un Padre bueno, que cuando yo me acerco a Él, siempre lo ha hecho, me va a dar cosas buenas. Entonces, en ese buscar y comenzar a leer su palabra, llega un momento, Juan y José Gabriel y José Rafael y Emil, llega un momento en que cuando tú insistes por encima de tus deseos carnales de no querer hacerlo,
en que Dios comienza a darte la experiencia de deleite. Hay un momento en que cuando tú lo haces por repetición, tú comienzas a buscar del Señor, tú comienzas a deleitarte leyendo su palabra. Él comienza a darte revelaciones y tú quieres compartir esas revelaciones con otras personas. Ellos se estaban quejando de que no había comida. También se estaban quejando por otra cosa. Se estaban quejando por el camino que Dios los había llevado. Dios te ha prometido a ti, me ha prometido a mí, que Él nos va a llevar a un lugar. Dios te ha dicho a ti, le ha dicho a ustedes que ustedes tienen un propósito en Dios. Y Dios ese propósito lo va a cumplir antes de que ustedes partan de este mundo. Dios va a cumplir tu propósito también. Pero el camino por el cual Dios te va a llevar no va a ser necesariamente el camino por el cual tú quieres transitar. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué está pasando en tu casa? Nosotros que escuchamos de mucha gente y estamos o tratamos de estar de alguna forma en contacto mediante la oración diaria, sabemos que hay muchas personas que ahora mismo están escuchando esta prédica solos. Hay algunos que están en un contexto familiar, hay algunos que están como madres solteras o padres solteros. Hay personas que en este tiempo de encerramiento le ha pasado de todo, han tenido crisis emocionales, han sido víctimas de la incertidumbre, de la ansiedad. Muchos han caído en tristeza y depresión y se preguntan ¿por qué yo estoy aquí? Qué difícil estar en un estado depresivo o triste o desesperanzado o desanimado como le pasó al pueblo. Es difícil estar ahí. Y miren lo que pasa, la mayoría de la gente se desanima por el camino por el que Dios los lleva. La mayor queja de la gente que conoce a Dios, sacando fuera a la gente, es porque ¿por qué yo estoy en esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si Dios es quien Él dice que es, se llevó a mi esposa? ¿Por qué permitió que mi hijo se fuera? ¿Por qué permitió que mi mamá se fuera? ¿Por qué permitió que mi esposo se fuera? ¿Por qué nos permitió este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucha gente no comprende que Dios nos dio libre albedrío. Y es cierto que cuando nosotros oramos, Dios interviene, pero la realidad más que otra es que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra que está en la Biblia. Y esa es clara. Si usted peca y se abre una puerta, Dios se aparta, su favor se aparta. El enemigo aprovecha y le ataca, y hasta que usted no se pone a cuenta con el Señor, y usted sabe cómo se hace eso, pues entonces Dios no puede intervenir porque Él es justo. Nosotros llegamos a pensar que sería más fácil nuestra vida, que las cosas deberían ser más fácil. Y el mismo David se incomodó porque había personas que le iba bien y eran malos y hablaban en contra de Dios. ¿Cómo es posible? Pero en el día de hoy, Dios te ha puesto delante de esta pantalla para que tú sepas los peligros que tiene uno desanimarse. No es que sea malo desanimarse. El problema está en tú permanecer en ese estado. También mucha gente le molesta, lo desanima la espera en medio del desierto, donde hay sequedad, donde hay falta de agua. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, ni que tú seas malo por eso. Estoy hablando de las cosas que crean desánimo. Ahora, el desánimo se pone peor cuando nosotros, ahí viene, nos comparamos con otras personas. Si tú dejas de compararte y comienzas a ver de dónde Dios te ha sacado, tú vas a ser grandemente bendecido. Si tú dejas de compararte como joven de hoy con otros jóvenes porque ellos cantan mejor, tienen una mejor guitarra, a lo mejor le está yendo mejor porque ellos tienen una unción especial, nada de eso. Cada persona tiene un propósito para el cual Dios lo ha llamado. Hay personas que van a estar ministrando delante de cientos de miles de personas y hay personas que Dios lo va a llamar a ministrarles solamente a unos pocos. Hay personas aquí que Dios lo ha llamado para ministrarle quizás a 4 personas, pero esas 4 personas a lo mejor van a ministrar a otras que tienen un gran impacto. Cuando tú te comparas con los demás, vas a caer en la trampa de entrar en desánimo. ¿Y por qué? Porque esa comparación no es compatible. La única comparación que tú debes hacer de tu vida es con la vida de Jesucristo. Es la única. Cómo yo estoy viviendo de acuerdo a cómo Jesús vivió. Esa es tu única comparación.
¿Dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó? ¿Dónde tú estabas? Ponte a pensar. ¿Dónde tú estuvieras hoy si tú no hubieras conocido al Señor? ¿Dónde tú estuvieras? Yo vengo del mundo corporativo en los Estados Unidos, de un mundo donde las aspiraciones es solamente yo quiero hacer dinero, yo quiero tener mucho dinero. Un mundo que cuando es así es completamente vacío. El mundo en el cual la gente aspira cosas de este mundo por encima de la justicia y la gracia de Dios, la persona nunca va a estar caminando alineado al propósito de Dios y por lo tanto jamás podrá experimentar la completa satisfacción de lo que Dios lo ha llamado. ¿De dónde me sacó Dios? Dios me sacó de un mundo corporativo, de un mundo donde lo único que se premia es el desempeño, de un mundo donde la gente, tú vales solamente por el vehículo que tú andas, por la marca que tú tienes, por la cantidad de dinero que tú tienes en la cuenta de banco. Un mundo donde yo creía que yo era Dios, donde yo era muy prepotente, orgulloso, donde yo me mofaba de que yo me paraba delante de gente y hablaba y la gente era tocada porque aprendía algo. Y eso traía otro tipo de consecuencias. Un mundo donde mi única esperanza estaban en las cosas de este mundo. Pero ¿de dónde te sacó Dios a ti? Dios ha sacado a gente de la adicción a las drogas. Dios ha sacado gente de la prostitución. Dios ha sacado a hombres y mujeres de la promiscuidad sexual. Dios ha sacado gente de la no creencia en Dios, de estar visitando brujos, estar en idolatría. Dios ha sacado gente de la extrema pobreza, no solamente desde el punto de vista financiero y físico, sino de la pobreza emocional y espiritual. Hay gente que nacieron y no conocen a sus papás biológicos. Hay gente que han nacido y fueron maltratados. Hay personas que hoy están vivas, pero que su mamá o su papá intentaron abortarlo y no pudieron. Hay personas que están vivas que los médicos le dijeron a la mamá, ese muchacho no va a estar bien, no va a nacer. Y sin embargo, tú estás aquí. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Dónde tú estuvieras? Eso es suficiente como para tú comenzar a darle gracias a Dios. También nosotros nos desanimamos cuando ocurren cosas como estas. Cuando nosotros queremos obtener frutos fuera de temporada. Caemos en desánimo cada vez que nosotros queremos cosechar frutos fuera de temporada. Cuando yo quiero algo fuera de tiempo, la naturaleza y la palabra enseñan que todo el que siembra una semilla, antes de que se convierta en un fruto maduro, listo para comer, tiene que pasar por un proceso. Dependiendo de la semilla, dependiendo del tipo de fruto, será más o menos tiempo. Pero la falta de comprensión de que hay un tiempo de espera, cuando la gente obvia el factor tiempo, el desconocimiento te va a llevar a ti al desánimo y a la desesperación. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Tú no puedes ignorar el tiempo. No te canses de hacer el bien, pues a su debido tiempo habrás cosechado de parte de Dios, dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Hay que esperar. Tú tienes que esperar la temporada de la cosecha. Todo lo que tú siembras producirá una cosecha. Lo que tú necesitas, tienes que darlo para poder cosecharlo. Esa es la forma en que funciona todo eso. Pero mucha gente ignora este principio del reino y se desanima porque quieren las cosas estilo microondas, rápido, para ahora. No saben que para uno poder lograr ciertas cosas, tiene que sembrar. Tú no puedes ser un buen ingeniero o un buen médico si no siembras el tiempo que se requiere de estudios. Tú no puedes ser un buen músico o un buen cantante si tú no siembras e inviertes el tiempo que se necesita para tú poder cultivar eso de la misma manera. Tú no vas a poder cosechar las bendiciones que Dios tiene si tú no siembras. La bendición que Dios te da de gratis a ti es
la gracia de la salvación, por la cual tú no tienes que hacer nada, José Gabriel. No tuviste que hacer nada. Esa te la da Dios de gratis. Pero Dios nos reveló el principio de la siembra y la cosecha. Muchos se desaniman y cuando la gente se desanima, se paraliza. No hace nada. De repente comienza a levantarse tarde. ¿Qué tiempo tú tienes paralizado o paralizada? ¿Qué tiempo tú tienes dando vuelta en el mismo lugar y no te mueves? Estás en movimiento en el mismo lugar, o sea, no estás avanzando. Una persona, para mantener el balance en una bicicleta, tiene que estar en movimiento. Desde que la bicicleta se detiene, la persona pierde el balance. De la misma manera, tú tienes que estar en movimiento todo el tiempo, caminando hacia aquello que Dios te ha llamado. Todos los días tienes que dar un paso, pero el desánimo te paraliza. ¿Qué tiempo tú tienes paralizado dando vuelta en el mismo lugar? Para uno salir de un problema, lo primero que tiene que hacer es reconocer y entender el problema. Y mucha gente que me está mirando hoy en día está desanimada. ¿Estar desanimado es malo? ¿Me hace una mala persona? Por supuesto que no. Quedarte ahí lo que va a traerte es malas consecuencias, como le trajo al pueblo de Israel. Cuando ellos se desanimaron, ¿saben lo que pasó? Comenzaron a hablar mal de Dios. Comenzaron a hablar mal del pastor que Dios le había puesto, que es Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Que comenzaron a hablar mal de él. Entonces dice que mandó serpientes ardientes. ¿Tú sabes lo que son las serpientes ardientes? Son demonios. Cuando una persona se levanta contra Dios, murmurándolo, criticándolo, o cuando una persona critica a la persona o a las personas que Dios ha mandado, que son todos alrededor. Cuando tú criticas a cualquier persona, cualquier hijo de Dios que tú critiques, por la forma en que lo hace, por cómo lo está haciendo, entonces en ese momento tú te abres puertas a los demonios que están acechando como su jefe, el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. La actividad demoníaca, la opresión demoníaca es real. Y cuando una persona se desanima, el desánimo lo lleva a criticar a Dios. Lo lleva a criticar: ¿por qué Dios me trajo por aquí? ¿Por qué yo estoy aquí ahora? ¿Por qué yo no me he casado? ¿Por qué yo no tengo novia? ¿Por qué yo no tengo un novio? ¿Por qué yo sigo siendo una mujer soltera? ¿Por qué yo oro para que Dios me consiga un trabajo y no logro salir? ¿Por qué yo tengo estas deudas que me están arropando y no logro salir de ellas? Dios se olvidó de mí. El pueblo de Israel, el problema que le estaba pasando era que Dios había hecho grandes señales con ellos. Lo primero fue que Dios mandó 10 plagas. Y en las 10 plagas se ve en la Biblia cómo Dios en cada una de ellas salvó al pueblo de Israel. Sobre todo de la última plaga, la de la muerte de los primogénitos. Murió el primer hijo de toda la región excepto en Israel. El pueblo vio eso. El pueblo vio como Dios con mano poderosa abrió el mar rojo en un momento en que era casi inminente su destrucción, para que ellos caminaran en seco y pasaran del otro lado. Y luego aplastó a sus enemigos. El pueblo vio eso. Pero aún habiendo visto eso, se desanimaron y hablaron en contra de Dios. Dios espera que tú hagas memoria de donde Él te sacó, para que tú sepas que si Él lo hizo una vez, Dios lo va a hacer de nuevo. Si Dios lo hizo contigo una vez, Él lo va a hacer de nuevo. Tú no tienes que permanecer desanimado. Tú no tienes que permanecer con esa depresión. Dios no te castiga por estar desanimado. Él te dice: sal de ese lugar,
yo te quiero ayudar porque yo lo hice una vez y estoy dispuesto a hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. El desánimo detendrá tu avance en la vida. Es tiempo de que tú vuelvas a avanzar. Este no es el tiempo para tú sentirte mal, ni autoculparte, ni sentirte víctima por el tiempo que tú has perdido. Si es posible que tú hayas perdido mucho tiempo, el Señor te dice, olvídate de eso, confiesa el pecado, deja las cosas que están atrás, pon la mirada en mí y avanza. No te quedes paralizado en lo que tú no has hecho. No te quedes lamentándote por lo que tú debiste haber dicho, por lo que debiste haber hecho y no has hecho. No escuches a las personas que te siguen acusando porque tú debiste hacer, porque tú no has hecho. Si te lo han dicho para educarte, está muy bien, pero deja de sentirte víctima y comienza a avanzar hacia el frente. Hay una forma de salir del desánimo y yo voy a compartirla en los minutos que me quedan, que ya estamos casi terminando. El desánimo también va a afectar lo que tú dices y lo que tú hablas. Déjame hacerte una pregunta. Mejor déjame decirte algo y luego hacerte una pregunta. ¿Sabías tú que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Sabías tú que en tu boca, en tu lengua, en tus palabras está la capacidad de dar vida o muerte? No solamente a ti, sino a las personas a tu alrededor. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que Dios habló y todo lo que tú ves fue creado? ¿Sabías tú que cuando Dios te creó te hizo a imagen y semejanza de Él? ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando Dios dice que por cada palabra que salga de tu boca tú vas a ser juzgado, significa que Dios ha puesto poder en tu boca. Lo que tú hablas hacia otra persona, lo que tú hablas hacia ti mismo, tiene un poder de creación. La mayor parte de la gente, según estudios que se han hecho, el 90% de las cosas que piensan y dicen son en contra de sí mismo. ¿Qué tú crees que ocurre? Y sígueme. Si tú avanzas 2 pasos y retrocedes 5. Voy a avanzar 2 pasos y voy a retroceder 5. Voy a avanzar 2 pasos más y voy a retroceder 5. Yo no sé si tú te fijas que de donde yo empecé a caminar, por avanzar 2 y retroceder 5, cada vez más me estoy quedando atrás. Eso mismo le pasa a mucha gente en su vida. Hacen esfuerzos, en un momento ven que avanzan, pero nunca llegan y se desesperan y se desaniman. ¿Por qué? Porque cada avance que dan lo dañan con las cosas que salen por su boca. Lo dañan con lo que dicen. Y mira cuál es el problema de lo que tú dices. Lo que tú dices generalmente es una creencia que al decirla se afirma en tu mente. Recuerda que la batalla se desarrolla es en tu mente. Por eso es que Dios dice, no se conformen a este mundo, permitan que Dios le cambie la forma de pensar. ¿Cómo? No imitando este mundo y su conducta. Dios, cuando estaba hablando de eso, estaba hablando de lo que yo estoy hablando ahora. Se refería a esto. Muchas personas no dan pasos y están paralizados y no avanzan por las falsas creencias que están en su cabeza. Yo no voy a poder, yo no soy suficiente, si yo tuviera dinero pudiera hacerlo, a mí no me hacen caso. Fulano le va bien porque él tiene un tal apellido, a Perencejo le va bien porque tiene tal apellido. Yo no me he conseguido un novio porque yo soy muy exigente. Hay algo que Dios me está enseñando. ¿Qué sabes tú lo que está pasando? Quizás Dios quiere que tú consigas las cosas que tú quieres, pero tú has estado tirando para donde no tienes que estar tirando. Quizás lo que está pasando son toda la basura que tú te has estado hablando a ti mismo. ¿Tú sabes por qué la gente no avanza? Por las conversaciones que tiene consigo mismo. ¿Cuál es tu conversación? Cuando pasa algo y tú tienes que hacer algo y tú no lo haces, ¿qué tú te dices a ti mismo, José Rafael? Yo no puedo porque yo soy chiquito.
Yo no puedo porque soy de piel oscura. Yo no puedo porque yo no soy lo suficiente. Mientras tú, y no estoy hablando contigo, sino con todo el mundo, sigas entreteniendo ese tipo de conversación, te va a ser muy difícil seguir avanzando. Imagínate, yo no vivo con mi papá y mi mamá murió. Es muy difícil. ¿Cuál es la conversación que tú tienes cuando tienes que dar un paso y no lo haces? ¿Cuál es la conversación que tú tienes cuántas veces tú has oído que tienes que buscar intimidad con Dios y tú no lo haces? Que tú estás demasiado ocupado, que tú tienes muchas cosas que hacer. ¿Sabes una cosa? Todos son excusas y para ti van a ser ciertas y van a ser tan ciertas que ellas van a determinar las acciones que tú tomas y las que tú no tomas. Cuando una persona está desanimada, no es un pecador por estar desanimado. Dios no se enoja porque tú te desanimes, porque hay muchas personas que se desanimaron en la Biblia. Elías se desanimó y cayó en una cueva. David se desanimó. Se desanimó el rey Saúl. El mismo Jesús, él no se desanimó, pero entró en pánico. Todo el que es un ser humano en algún momento va a tener momentos de gozo y en otro momento va a tener momentos de desánimo. Pero lo que Dios te dice es, tú no fuiste diseñado para permanecer en el desánimo. Tú fuiste diseñado para estar en alabanza, para estar en gozo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un momento y yo me desanimo? Tengo que salir de ese desánimo. ¿Cómo yo hago eso? De eso es que te voy a decir ahora. De eso es que te voy a hablar ahora. Todo el mundo crea historias para justificar lo que no está haciendo. Excusas, quejas, todas las palabras negativas que tú abras contra otros y contra ti mismo, son semillas que se siembran, que crean muchos frutos. El desánimo, que te hace perder el ánimo, por supuesto, y el deseo de ir detrás de tu propósito. El desánimo también alimenta la cobardía. ¿Qué es una persona cobarde? Una persona que no acciona cuando experimenta miedo. Miedo, todo el mundo lo va a experimentar. Dios nunca ha hablado de que Él siempre habla del miedo, de lo que tienes que hacer, porque Él sabe que el ataque del enemigo tiene que ver con miedo. Pero yo quiero hacer una pequeña pausa ahora, y me quedan como 3 minutos después de esto. Yo sé que hay personas que me están mirando que están experimentando desánimo en este momento. Yo sé que hay personas que me están escuchando ahora mismo que están quizás en depresión o en ansiedad o en incertidumbre. Hay personas que me han llamado con pavor, personas con ataques de pánico que no pueden respirar. Hay de todo un poco. Y déjame decirte lo primero. Tú eres humano, tú eres humana. Bienvenida a la raza humana. No te martirices por eso. Sentir desánimo lo único que significa es que tú eres un ser humano. No hay nada malo en sentirse desanimado. Lo malo es permanecer en ese estado. Si te sientes depresivo y tú no sabes cómo salir, eso también es de humano. Hay personas que duran años en depresión porque no saben cómo salir. Quisieran salir, pero no saben cómo. No hay vergüenza en que tú admitas que estás desanimado. No hay vergüenza en que tú le digas a una gente que estás depresivo. No hay vergüenza. Pero se supone que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Déjame decirte una cosa. No hay vergüenza en que un hijo de Dios se sienta desanimado. Dios no te ha dicho que tú no puedes sentir desánimo. Lo que te ha dicho es no permanezcas en el desánimo. Así que esta pausa que yo quiero hacer, bueno, la voy a dejar para lo último, es para orar por todos los que están así, en desánimo. No hay vergüenza. Juan el Bautista, por ejemplo, se sintió desanimado. Imagínate a Juan el Bautista. Llega el hombre, entra en escena, como a los 30 años, y comienza a bautizar y comienza a predicar en el desierto, y no con palabras persuasivas, ni con palabras buenas ni motivadoras. Era animales, pecadores, víboras, arrepiéntanse, era así. Y la gente iba.
Y cuando él estaba en eso, bautizando a la gente, llegó un momento en que Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, el Espíritu Santo le dice a él: ese que viene caminando ahí es el Hijo de Dios, caminando en carne y hueso aquí en la tierra. Y él paró lo que estaba diciendo y dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció y bautizó a Jesús. Y luego a Juan lo encarcelan, lo meten preso y él siente la muerte. Él sabía que él iba a morir en poco tiempo. Y le dice a sus discípulos: por favor, vayan y pregúntenle a Jesús si él era el Mesías que había de venir. Primero él mismo fue que le dijo: él es el Cordero de Dios. Y 4 o 5 meses más tarde estaba dudando, estaba desanimado. Eso pasa con cualquier persona. David se desanimó. En el Salmo, por ejemplo, 73, Salmo 73, mira lo que dice el Salmo 73. Esto es David hablando. El verso 1 dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Dice el verso 17: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Y finalmente el verso 26 del Salmo 73 dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Wow, eso merece un amén o un aplauso. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Satanás quiere que tú pienses que en este tiempo tú no vas a salir de ese desánimo. Satanás quiere que tú pienses que Dios lo hizo una vez, pero no lo volverá a hacer. Pero la realidad es, Juan, pueden ir subiendo. La realidad es, Dios no me falló en aquel tiempo, no lo hará en este tiempo y siempre me levantará, no importa por lo que yo pase. ¿Cómo se sale del desánimo? ¿Cómo se sale del desánimo? Buscando del Señor. En la Biblia dice, en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16. Oye lo que dice, Primera de Reyes 19, 15 y 16. Esto es Dios hablándole a Elías, que se había desanimado después de haber tenido y ganado una gran batalla. Jezabel le dijo: te voy a matar, y él salió corriendo y se desanimó, se puso depresivo y se metió en una cueva. Y en esa cueva Dios le dijo lo siguiente: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Jezreel para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meholá, para que tome tu lugar como profeta. En pocas palabras, Elías estaba desanimado. ¿Y qué le dijo Dios? Ve y unge a 3 personas. Dios lo que te está diciendo, para salir de tu desánimo y tú quieres ser animado, ve ahora y elige 3 personas a las que tú vas a animar. Porque lo que tú quieres conseguir, tú lo vas a conseguir dándolo. Así es que funciona. Así es como Jesús siempre lo ha enseñado. Tú estás en desánimo y en depresión, busca personas que tengan la misma condición y dales ánimo. Habla una palabra de vida hacia ellos. Y si ese es tu caso, yo quiero en este momento orar por ti. En este momento dice la palabra en el Salmo 34, verso 4: busqué al Señor
y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora en este momento contra todo espíritu de desánimo. Yo te presento a mis hermanos que me están mirando y me están escuchando ahora mismo. Esta oración va para ti. Yo te presento a mi hermana, te presento a mi hermano que está en desánimo, que está en depresión, que está en tristeza. Y yo ahora tomo autoridad sobre esos espíritus en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo en contra del desánimo. En el nombre de Jesús vengo en contra de la tristeza. En el nombre de Jesús vengo en contra de la desesperación. En el nombre de Jesús vengo en contra de la depresión. En el nombre de Jesús vengo en contra de la frustración. En el nombre de Jesús vengo en contra de sentimientos de fracaso. En el nombre de Jesús vengo en contra de sentimientos de rendirse, de tirar la toalla. En el nombre de Jesús vengo en contra de todo pensamiento suicida que esté tocando tu mente y tu vida. Y le doy una orden para que se vayan de tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que en este momento tú recibas una nueva fe. Recibe una nueva visión de parte del Señor. Recibe una nueva esperanza de parte del Señor. Recibe una nueva confianza de parte del Señor. Recibe una nueva determinación en tu espíritu de parte del Señor. Recibe un nuevo gozo en este momento. Recibe la unción del Espíritu Santo que te hace vivir en gozo en medio de cualquier tormenta. En el nombre de Jesús, yo oro en este momento para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu casa y entre en tu corazón ahora. El gozo del Señor en tu cuerpo ahora mismo. El gozo del Señor, un nuevo nivel de fe para tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Tú no caminas por lo que tus ojos ven o por lo que tú sientes. Tú caminas por lo que Dios ha dicho. Y Dios te dice, tú eres mi hijo. Dios te dice, tú eres mi hija. Levanta ese ánimo, que tú eres mi hijo. Mi ángel está acampando alrededor tuyo. El ángel de Jehová está en tu casa ahora y te defiende y levanta tu ánimo. Dios levanta tu cabeza en este momento. Él es tu gloria, Él es tu escudo. Él es que levanta tu cabeza. Fuera ese desánimo. El Espíritu Santo te llene de gozo sobrenatural. El Espíritu Santo te dé paz en medio de la tormenta. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. 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 El gozo del Señor sea contigo. El gozo del Señor sea contigo. El gozo del Señor sea contigo. Un nuevo nivel de fe. Nuevo nivel de fe se apodera de ti ahora. Comienza a declarar lo que Dios ha dicho para ti ahora. Comienza a declararlo. No hay vergüenza. No hay vergüenza. No hay vergüenza para ti. No hay vergüenza. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. La depresión se va ahora. En el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo que trae el gozo a tu vida se está apoderando de ti, de tu
hay vergüenza. No hay vergüenza. No importa que tú hayas estado paralizado o paralizada. Eso no importa. Dios no te culpa. Lo que pasó, pasó. Ahora vamos a mirar hacia adelante. El Señor está contigo. Él va a cumplir. Aunque tú no sepas cómo, aunque tus ojos no vean cómo Él lo va a hacer, Él te va a sacar de ahí. Él te va a sacar de ahí. Ábrele la puerta mediante tu fe. Declara lo que dice su palabra. Echa a un lado los pensamientos negativos. Comienza a hablar lo que Dios dice. Me siento desanimado. Levanta ese cuerpo. Habla lo que Dios dice. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es tu pastor. Él es tu fortaleza. Él te va a dar ideas creativas. Él te va a dar ideas creativas. Dios te va a mostrar el camino. Él te está mostrando el camino ahora. Se acabó la depresión. Se acabó el desánimo. Divórciate del pasado. Divórciate del pasado. Divórciate del pasado. Y cásate con la promesa de Dios para tu vida. Cásate con la promesa de Dios para tu vida. Fuera negatividad. Fuera depresión. Fuera tristeza. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me guía. Él me guía. Él me guía. Él me va a seguir guiando. Él te va a seguir guiando. Mujer, mujer que me estás mirando. El Señor es tu fortaleza. Se acabó la depresión. Se acabó el desánimo. Se acabó la desesperanza. Tú eres una hija de Dios. Levántate. Levántate y resplandece. Literalmente, párate. Brinca. Brinca. Levántate. Levántate. Deja que el Espíritu Santo entre y tome control de tu mente. No hay vergüenza. No hay vergüenza. Y una última palabra que Dios quiere decirte. Tienes que ponerme mucha atención. Esta palabra es para ti, que has estado desanimada, depresiva, depresivo, triste, paralizado. Así te dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces para que mi palabra nunca se aparte de tu boca. Y para que seas valiente de poner en práctica lo que ella dice. No temas ni te desanimes. Y aquí viene. Porque yo, Jehová, tu Dios, voy a estar contigo. Abid, voy a estar contigo, te dice el Señor. Donde quiera que tú vayas. En la sala, en la habitación, donde quiera que tú vayas, Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿Cuál es tu participación? Esfuérzate. Haz un esfuerzo porque su palabra esté de continuo en tu boca. Y sé valiente cuando vayas al banco, cuando estés negociando, cuando te hagan una propuesta indecente. Sé valiente de actuar de acuerdo a mi palabra. Y aquí viene otra vez. Yo soy Jehová tu Dios. No temas, no te desanimes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas, te dice el Señor.